Mirko, ¿qué tal? Buenas noches a Pens- todos. pensé que te habías quedado dormido. No, no, eso fue antes, hoy ya estoy, estoy despierto con las Bueno, pilas puestas para hoy. le hiciste caso a Benito que te pusiera una camisa negra para Sí, poder leer los comentarios. ¿Ve? no, de Mira, hecho, mira cómo se vamos facilitó, adoptando. ¿Ah? facilitó mi trabajo también. Como yo quedo en la imagen, yo quedo en la parte inferior Inferior. yo no lograba leer las preguntas bien y tenía que estar moviéndome así. Y la verdad ¿Ya? es que Benito dio ese tip y funciona perfecto. Ahora leo todo Bueno, acá. ahora, para complicarle la vida a todo, la próxima semana te van a poner una con flores así, bien tropical, así, ahí, para que nadie lea los comentarios. Exactamente. A ver quién va a ser el desafío. Va a ser el Sí. desafío quién lee mejor. ¿Cómo estuvo la semana? ¿Mucha adhesión? Va bien, va bien. Oye, qué interesante cómo todos los protocolos se van refinando en algunas cosas. Esta técnica de elevación de margen. Márgenes. Yo estoy bien fanático porque me han llegado muchos casos de situaciones que un ancho biológico o alargamiento coronario no van a resolver o pueden generar un problema estético mucho mayor y se transforma en una opción muy interesante y uno la va manejando cada vez mejor. Los recursos que hay ahí son interesantes y como la adhesión es un principio básico, el control del campo operatorio, que si bien es un desafío, lograrlo llevar y ver la evolución de los casos que estoy llevando me tiene súper conforme. Yo estoy controlando algunos años ya algunos casos y porque sigo haciendo y sabes que una Bueno, maravilla, qué te una parece que maravilla. sea un próximo tema ahí para una próxima live? Podría ser la técnica de elevar márgenes, ¿por qué no? Sí, ¿por qué no? Hoy se está construyendo el protocolo en base a las cosas que vamos aprendiendo, ¿no? Al avance de la información, de la experiencia que se van conjugando y va generando los protocolos que en la instancia en la que estamos, esto no es nuevo, ¿ah? Ojo, No, para nada es nuevo. para nada es nuevo, pero Y como de hecho, todo, Miguel, si tú te recordarás, había muchas restauraciones de amalgama que se hacían en esa región y cuando tú las retirabas estaban así, pero perfectas. Es decir, no es nada de la técnica, decía, ya viene de antes de eh, restauraciones de y, amalgama directa. y ahí tuviste en un punto súper interesante, Milko, porque en la época, el aislamiento o en una zona muy compleja, No, condensabas no, amalgama, no era no. muy eficiente. Y las características del material, ¿cierto? Esa oxidación y otras características que entendemos hoy, después ahora que están en salida, hay muchas características que estamos entendiendo porque tenemos mayor capacidad de caracterización del proceso, Y de análisis también. claro, de poder analizarlo bien in situ y nos dábamos cuenta de las propiedades que permitían que cosas como lo que tú acabas de decir funcionaran, pero no entendíamos muy bien por qué. Y de hecho, ahí si tú empiezas a pensar, se generó algunas veces el protocolo de sándwich abierto. ¿Te acuerdas del sándwich abierto y sándwich cerrado? Que es utilizar un ionómero, después una restauración No. definitiva, pero el Ujú. sándwich abierto era en el margen, que ese ionómero llegara hasta el margen Hasta el margen. en áreas críticas, que es lo mismo que una elevación de margen, en un área crítica donde tú no tienes una Bueno, proximidad con la cresta ósea. claro, Protocolos. todos esos temas los vamos a ver. Mira, toda la gente está diciendo aquí, sí, sí, sí. Eh, Bueno, vamos a preparar ese tema y Vamos vamos probar. vamos a hacer una live en relación a elevación de margen Y, en áreas proximales. y sus protocolos. Porque lo Sí, de sí, hoy, sí. Bueno, hoy, de hecho, hoy queremos hablar de protocolos adhesivos. Es decir, cuán importante es poder, primero, tener un protocolo que sea eficiente, segundo, ejecutarlo de forma eficiente y tercero, no solo es ejecutar mi proceso, sino que hay muchos procedimientos alrededor de mis procedimientos adhesivos que me van a potencializar ese protocolo. Ahora, si tú piensas, Miguel, y llega aquí nuevamente solamente para contextualizar nuestra conversación, o si no, se nos va a ir a muchos temas, nosotros
yo siempre pregonizo y enseño a mis alumnos a tener protocolos. Protocolo de preparación, protocolo para hacer impresiones, protocolo para cementar, protocolo para provisionalización, protocolo para diferentes cosas. De mi punto de vista, yo creo que trabajar con protocolo nos ordena los procesos, nos ordenan, es una secuencia lógica de procedimientos que me van a permitir, ¿no es cierto?, poder ejecutar de una forma mucho más eficiente ese protocolo, esa secuencia, ese proceso que yo quiero hacer. Y en la medida que yo pueda aplicar un protocolo de forma eficiente, mis errores disminuyen, ¿no es cierto? Porque siempre voy a hacer, por eso un protocolo, siempre voy a hacer lo mismo, el mismo tiempo, el mismo el mismo todo, y eso ¿qué hace? Con que disminuyan mis errores y por lo tanto aumente mi porcentaje de éxito. Y como es en rehabilitación y no es solo a lo cual se incluye también los procesos adhesivos, esas sumas de menores errores al final me va a dar éxito. Entonces, por eso que es tan importante adoptar protocolos de trabajo y ahora que estamos hablando de adhesión, específicamente de adhesiones. Eso es extremadamente importante. No, exacto. Y de hecho, sumándome a la secuencia, ¿cierto? Lógica que tú explicas, el protocolo, podríamos decir, si el colega quiere siempre un protocolo, ¿no es verdad? Por todo lo que tú dijiste. Uno quiere un protocolo, uno necesita un protocolo. El protocolo te ayuda a optimizar el tiempo y a llegar a un resultado predecible. Y eso es importante, Miguel, en el protocolo. Te maximiza tu tiempo clínico porque no tienes que Exacto. estar, no es que no tengas que no tengas que pensar, sino tú ya sabes lo que viene, pero lo otro se te hace tus procesos más predecibles. Es predecible, tú sabes que si lo haces de esto, el paso siguiente vas a reducir una serie de inconvenientes que si lo hacías de una forma diferente. Pero O de forma aleatoria, media empírica. claro, media empírica, porque dejas, como tú dices, aleatoriamente, la resolución del paso a paso, y eso aumenta el tiempo, aumenta el desconfort del paciente, los resultados no necesariamente son los mejores. Pero a lo que voy es, ese protocolo es el conjunto de consensos, es el conjunto, o sea, el protocolo es un resultado final de algo que fuimos procesando en cada uno de esos pasos para determinar que era de esa manera. ¿En base a qué? A evidencias. La experiencia siempre va a estar ahí, ¿no? No es verdad, la experiencia siempre va a estar ahí. Pero esa experiencia contrastada también con la evidencia científica, obvio, nos permite llegar a un acuerdo para ese punto y avanzar paso a paso para generar un protocolo. Cuando en esa secuencia tenemos resultados controversiales, que no tenemos una característica muy clara, ahí es donde vienen los consensos de expertos. Pero no son los consensos de expertos, Mirko Villarroel y Miguel Muñoz se juntaron hoy día y dijeron que era así. No, no, no. El consenso de expertos es analizar la evidencia o el nivel que está, porque no está en el máximo, y decir qué hacemos y publicar eso para nuestros colegas, nuestros clínicos, las personas con las que nosotros trabajamos. Y ese es un consenso publicado, ya que también hoy en día se pone dentro de las resoluciones para generar un protocolo, que es lo que nosotros hacemos cuando decimos, en este punto, ojo, podemos hacer esto, pero hay cierto vacío, o tenemos esta tendencia, o nuestra posición en base a la evidencia es esta. Muchas veces nos pasa eso, ¿cierto? Pero nosotros nos estamos respaldando en la experiencia, pero fundamentada en evidencia científica. Y el conjunto de todo eso, esos consensos, hacen un protocolo como los que nosotros nos gusta generar, llevar a tierra esta información, decantarla y manifestarla como un protocolo. Siempre tratamos nosotros de dar este protocolo, pero también nos importa que los profesionales entiendan ese protocolo, porque cuando hay un cambio, si tú te sabías la receta y hay una transformación, te quedas fuera. Es como que te va a costar mucho entender por qué fue ese cambio. Pero cuando estás muy informado y entiendes por qué existe ese protocolo, es mucho más fácil la actualización, es mucho más fácil llegar a entender estos cambios y por qué incluirlos. Yo tengo varios ejemplos de protocolos que se han cambiado por información deficiente y que hoy nosotros podríamos decir, no lo hagas todavía, a pesar de que está de moda.
la evidencia es baja. Los consensos de expertos, de investigadores clínicos, han dicho precaución. Entonces, pero el marketing hace que a ciertas cosas ingresen con fuerza y que pongan nuestros protocolos estables y seguros en riesgo. No, mira, pero tú recién comentaste algo interesante. Si bien los protocolos de trabajos me van a hacer mi tiempo, me van a maximizar mi tiempo clínico, sí. Me va a hacer mi trabajo más predecible, sí. Pero no es aprenderse una receta de cocina. ¿Ah? Porque, por ejemplo, si yo quiero hacer un cupcake, ¿no? Por dar un nombre más universal, así. Si yo quiero hacer un cupcake, voy a colocar harina, voy a colocar azúcar, voy a colocar diferentes ingredientes. Ok, yo me aprendí esa secuencia, me aprendí esa receta y probablemente mi cupcake va a quedar muy bueno, muy sabroso, pero si un día voy al supermercado y el azúcar ya no está granulada, ahora me la venden en cubo, y, bueno, ya no tengo el mismo ingrediente. Entonces, el hecho de nosotros de poder trabajar con un protocolo que nos va a traer esos beneficios, yo tengo que entender y profundizar en la información que tiene ese protocolo. ¿Ah? Exacto. Es decir, cuáles son los fundamentos de por qué es así ese protocolo. Por lo tanto, si un día yo quiero hacer nuevamente mi cupcake y voy al supermercado y compro todos los ingredientes y ahora ya no me venden el azúcar en granulada, sino que me la venden en cubo, pero yo voy a ver la información de ese azúcar en cubo y yo sé y me doy cuenta que es la misma azúcar, solamente que está cambiando la forma de presentación, yo voy a poder seguir usando el mismo protocolo porque yo sé Exacto. que esa azúcar granulada y el azúcar en cubo es la misma. Entonces, esa información de tener una receta, de tener un protocolo de trabajo es muy importante, más es aún más importante entender el fundamento del porqué de ese protocolo, porque cuando comienzan a salir pequeñas variaciones o cambios en algunos materiales que pueden afectar ese protocolo, yo sepa de qué está variando y qué está cambiando. Y de esa forma puedo continuar siendo predecible en mis procedimientos. Entonces, es extremadamente importante el poder trabajar con un protocolo, pero no solamente usarlo como una receta de cocina, sino que Exacto. entender ese protocolo. Exacto. Y es ahí donde muchos clínicos tienen una deficiencia, porque toman el protocolo y lo comienzan a aplicar, pero no saben el por qué. El por qué sí es importante. Exacto, o sea, y de hecho tú te das cuenta muchas veces cómo de un protocolo similar lo transfieren a una técnica que se modificó y genera grandes errores, porque no sabíamos el por qué. Uh Solamente -huh. aplicamos esta receta, compramos ese primer, pensamos que ese primer era el silano de siempre, no lo era, y lo apliqué como era el silano, o para otros primers. Entonces, nosotros como que siempre nos ha gustado, ¿cierto?, explicar el porqué de las cosas, explicar el porqué del protocolo para no cometer o para no evitar ese tipo de errores y sobre todo que se entienda cómo ese protocolo hoy en día, los protocolos nuestros se modificaban siempre por la parte biomecánica, ¿no es verdad? Siempre la biomecánica, la biomecánica, la biomecánica, que es lo que nos dio todos los fundamentos iniciales de la prótesis, si pudiéramos ver. Pero ahora que el tejido somos capaces, cuando hacemos adhesión, de comprenderlo mejor y hemos evolucionado tanto para ser mucho más conservadores, nos generó un factor biológico de comprensión de la biología de los tejidos que también influye en la evolución de estos materiales y por lo tanto en nuestros protocolos. Entró con mucho más fuerza esos protocolos. ¿Cuándo, Nico, cuándo hubiésemos pensado en dejar lesión de caries para un protocolo de eliminación o de manejo de caries? ¿Cuándo íbamos a pensar? Siendo que, bueno, no hoy, pero sí hace algún par de años atrás te enseñaba que había que eliminar todo el sonido de la sonda, aquel sonido Y tú, dentina para decir que no había. Es decir, cambió tu protocolo en base a un factor totalmente biológico, a la comprensión de la biología, del proceso que existe en la lesión de caries y qué es lo que podemos hacer, y a nivel de estudios clínicos va soportando lo que se está diciendo. Cambia tu protocolo, sí, se aplican los de siempre y pones el mejor material
que tú estás comprando, no estás combinando las cosas. Ujú. Necesitas ver cómo los factores se organizan para generar un protocolo y esa comprensión es importante conocerla. Algo muy común, y probablemente a ti también te lo preguntan y te lo comentan los alumnos y cosas así, es, por ejemplo, algo tan simple, el uso de ácido fluorídrico, por ejemplo. ¿Ah? Que en el disilicato es al 5% por 20 segundos y que Exacto, en feldespática, no sé, al 10-12% por 60-80 segundos. Es decir, el hecho de un mismo producto a diferentes concentraciones en superficies diferentes, el efecto es diferente. exacto. ¿Ah? Entonces, ahora, pero ¿y si utilizo al 5 por más tiempo? ¿Y si utilizo al 10 por menos tiempo? ¿Es lo mismo? Es decir, si por algo existe un protocolo, ¿a dónde quiero llegar? Por algo existe un protocolo, porque se observó en el laboratorio que a esa concentración, a ese tiempo, era ideal para ese material. Exacto. ¿Me entiende? Entonces, eso es interesante de poder justificar el por qué la base de ese protocolo es así. Entonces, esas variaciones, pero yo no tengo el 5, pero yo no tengo bueno, busque porque lo ideal es eso. A partir de ahí, usted ya comienza quizás a no ser tan eficiente, tan efectivo con su protocolo. Entonces, por eso están los protocolos. Por eso tienen una base, por eso tienen una lógica para hacer mis trabajos predecibles. Y cuáles son los que se van consolidando y estar atento a cuáles son las propuestas que que van cayendo en el camino. Tú ves cómo muchas veces evoluciones de un material o propuestas de un material que parecen muy lógicas, como la simplificación, por ejemplo, del silano en el adhesivo, la simplificación de poner un silano dentro de un primer que consigue grabar cerámicas vítreas, o sea, simplificaciones que son propuestas, pero que con el tiempo nos empezamos a dar cuenta de que si bien son muy interesantes como propuesta para un nuevo protocolo, mientras no superen el que conocemos, ¿usted qué haría en su protocolo? Esa es una vez. Mientras no superen al anterior, no se justifica. Yo te doy un ejemplo más simple, Milko, en odontología adhesiva. Los sistemas adhesivos Etch and Rinse simplificados ganaron el mercado odontológico por muchos años. Por muchos años ellos se tomaron el Eran mercado líderes en odontológico, venta. líderes en ventas. Y cuando nosotros veíamos eso, decíamos, dejamos nuestro protocolo ideal por un protocolo simplificado que no logra los mismos resultados. No logra los mismos resultados que los gold standard. Hoy hay propuestas diferentes que están llegando, está bien, pero imagínate cómo nosotros tomamos esa decisión como cuerpo de odontólogos, como sociedad odontológica, de dejar la mejor opción por una que en el tiempo, hoy de hecho ya están fuera, si te das cuenta, ¿quién está comprando hoy en día Etch and Rinse simplificados? Un Single Bond 2. ¿Quién está comprando un Prime and Bond 2.1? Cada vez fue quedando fuera. Hoy los resultados muestran cómo los resultados en general de esos grupos no eran los mejores, pero nosotros adoptamos por otros factores que no son los que acabamos de conversar, esa, esa opción. ¿Por qué hicimos eso? ¿Nos estábamos informando bien? No teníamos el acceso a la información que hay hoy. Yo creo que Probablemente, no teníamos incluso probablemente. esto que estamos haciendo, no Com- eh, estaba. Las redes sociales, ahora eso es, bueno, arma de doble filo. Puedes llegar a información correcta como también puedes caer en sí, información muy mala. yo creo que va mucho en la influencia un poco de, ¿cómo podríamos decir? De empresas, bueno, lógico, las empresas generan un producto y ellos quieren vender su producto, eso es lógico, pero muchas veces se toman decisiones de adoptar un protocolo, por ejemplo, o comprar un material específico por no, a ver, ¿cómo podría decir? No por la efectividad del proceso, sino que porque me ahorro 30 segundos más,
porque me cuesta más barato, porque... entonces, hay otros factores que muchas veces el clínico coloca en la balanza y dice, bueno, me voy a ahorrar 30, 40 segundos más, este me sale más barato porque me lo incluyen dentro del kit de resina que compré, entonces me lo regalaron, está incluido, entonces yo lo voy a usar. Entonces, muchas veces tomamos decisiones no porque el proceso o el producto que yo estoy comprando es de muy buena calidad, ¿ah? Que es parte de un protocolo, sino que simplemente lo adquiero por otros factores. Entonces, yo creo que dentro del proceso adhesivo, ya que estamos en nuestro podcast de adhesión, dentro de mis procesos adhesivos, donde yo no puedo escatimar calidad es en mi proceso adhesivo. Mira, si bien en todas nuestras áreas, pero aún más en mis procesos adhesivos, yo no puedo escatimar en, en calidad. Es decir, yo tengo que hacer una inversión en calidad cuando hago procesos adhesivos, porque son todos mis procesos que yo estoy haciendo, mi cementación de mi bracket, de mi cementación de mi carilla, la cementación o la técnica de mi resina directa, o de lo que yo sea, de lo que yo haga, de él depende depende de qué, de mi proceso adhesivo. Por eso que no debemos de escatimar en calidad cuando hablamos de procesos adhesivos. Si yo creo que ese producto es la calidad, yo debo de esforzarme de hacer una inversión y de tener ese producto. ¿Por qué? Porque de mis procesos, de mi trabajo, depende de él. ¿Se entiende? Exacto. De hecho, es lo que también hemos conversado varias veces, como David y Goliat. Puedes hacer una restauración maravillosa, pero si fallaste en esos micrones de la capa de hibridización, no sirve de nada. Se acabó. Entonces, que no se alcanzan a ver, etcétera, porque quedan bajo una linda restauración, pero si usted falló en su protocolo adhesivo, lamentablemente todo lo que hizo... Es decir, si coloqué dentina, después coloqué un efecto, coloqué pigmento, coloqué eso, quedó maravillosa, pero si la base, lo que lo une al diente, no es de calidad, y ahí estamos hablando de un punto, estamos hablando específicamente del producto, ¿de qué me sirve? Exacto. Es decir, yo personalmente no escatimo, no transo calidad por valor. Exacto. Yo compro calidad dentro de los parámetros que para mí algunos productos tienen calidad. Yo voy y compro ese producto porque para mí es calidad, porque me va a resguardar, me va a dar un respaldo de que estoy trabajando con un buen producto. ¿Me entiendes? Exacto. Entonces, sí, y aún más cuando estamos hablando de adhesión, aún más. Es David y Goliat o el talón de Aquiles, ¿no? Si lo hacemos mal, se cae todo lo que estamos realizando ahí, y tanto, como tú dices, es la selección de ese material como la aplicación de ese material. El operador dependiente. Si yo no estoy calibrado... Vamos a la otra parte. Sí, es decir, trabajar con un producto de calidad. Eso es importante. Y ahora lo que tú dices, calibrar el operador. Es el segundo factor para que yo pueda tener un protocolo adecuado. Yo necesito de un clínico calibrado. Exactamente. Ahí nosotros nos damos cuenta cómo el clínico con el mejor material puede hacer el peor tratamiento si él no sabe cómo utilizar, o si transfiere su protocolo clásico o el protocolo que él conoce a la utilización de ese mejor material, cuando no es la que aplicaba para ese material. Entonces, ahí es donde hay que tener mucho cuidado. Te tienes que informar, te tienes que instruir, te tienes que entrenar. Aplique como corresponde. Nosotros, cuando vemos estos gold standard, que son no simplificados en odontología adhesiva para el sustrato, siempre sus tiempos son más prolongados. Pero como tuvimos tantos años con una técnica simplificada que se tomó el mercado y los H&R Green simplificados, cuando tomas un gold standard, lo aplicas como el otro y fracasa. Falla a mediano plazo, incluso mucho antes. Y tú piensas que el problema es el material. Y está muy lejos de que sea así. Es como, no, estos papers están mal, porque a mí me falló.
No podemos decir eso. Ujú. ¿Ya? Y nos pasa mucho, a mí me ha pasado varias veces. Yo lo he utilizado y me ha ido muy mal con esto. Y toda la evidencia muestra que ese material es el que tiene 12 El años mejor, el mejor. mejor. Entonces, Pero ¿sabes cuál es el error ahí? hay que ver. ¿Sabes yo creo cuál es el error ahí, Miguel? Es que se tiende se cambia el producto, pero no se cambia el protocolo. Por ejemplo, yo Exacto. voy a utilizar el Clearfield de Curaray. Después, ya no, en el próximo mes que se me acabó, ya no hay de ese, ahora hay ADS, por ejemplo, digo, claro, compro ese y lo sigo aplicando de la misma forma como apliqué el otro. Entonces, de ahí, el siguiente mes ya no hay ni de Ivoclar, ni tampoco hay de Curaray, ahora hay de Visco. Entonces, compro el de Visco y lo aplico igual. Entonces, muchas veces vamos cambiando de producto, pero lo seguimos ejecutando de la misma forma. Y De la muchas misma. veces, y eso es un error, cada producto tiene una forma. Por ejemplo, la semana pasada hablábamos del silano, que estuvimos hablando del silano. El silano de Visco, Visco recomienda en su instructivo 30 segundos, pero Ivoclar recomienda 1 minuto. Es decir, si yo me compro el Ivoclar y lo aplico con 30 segundos, probablemente no va a tener la misma eficiencia. Entonces, vamos ahí a la ejecución. Si yo no estoy calibrado, si yo cambio de producto, tengo que cambiar mi forma de aplicar. ¿Ah? Exacto, exacto. Lea las instrucciones, que eso es como el base, ¿ah? Por eso Pero que no se nosotros, hace. y la gente, claro, no lo hace, no Pero lo no hace. lo hace. Lo compra y lo aplica igual como él aprendió, pero no necesariamente va a ser igual. Es un error, Es como, porque no se está respetando los protocolos. es como se da cuenta cuando le entregan el sistema adhesivo, lo cambiaron, bueno, y sigue, ¿no? No pensó en que eso podía haber generado otros cambios en su protocolo y solamente lo recibió, el asistente estaba ahí pendiente de ayudarlo con la aplicación del sistema adhesivo y probablemente era totalmente diferente. Si tú ves la evolución de lo mismo, de los Etch and Rinse de simplificados a los universales, si tú veías el área comercial, te decían, no, si, aplíquelo igual, mire, si es lo mismo. ¿A usted le gustaba el otro? Si esta es la evolución. Varias veces escuché yo a vendedores Eh. decir eso. Incluso me lo trataron de vender a mí, de esa manera. No, 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 si es el mismo producto, Doctor, solamente cambió el envase. Aplíquelo claro, igual. aplíquelo igual. Si se cambió, no se asuste por este cambio. Porque también habían algunos que decían, este cambio no va a resultar, esto va a fracasar. Los que estaban ahí con la bandera del Etch and Rinse simplificado, les costó harto cambiarse hacia este concepto autogravante dentro de un material, que era también algo que la literatura por mucho tiempo mostraba que sí funcionaba, pero el mercado no iba de la mano, por lo menos en el mercado occidental, no iba tan de la mano con esos protocolos. Y hoy nos damos cuenta de que era importante cambiar. La estrategia de adhesivos universales como que dio un clic. Te dice, haga lo que usted quiera. Lo puede hacer Etch and Rinse o Self-Etch. Es como un open, un sistema abierto, ya que nos gusta eso. Usted decide, pero la verdad es Open que house. claro, pero la verdad es que en tus manos tienes un sistema autogravante que si lo utilizas con un protocolo correcto, él funciona como corresponde. Es mejor que el gold standard, aún les queda un camino por demostrar eso.